¿Qué es la Unión Europea? Es el selecto club del que algunos países de Europa forman parte. Ahora lo vemos como una gran institución, pero no siempre fue así. La Unión Europea también tuvo sus inicios. ¿De dónde viene la Unión Europea? La Unión Europea fue creada cuando los grandes líderes europeos pensaron la necesidad de crear algo parecido a un club que contenga a los países europeos para evitar otra guerra, ya que frecuentemente había conflictos entre países vecinos y eso desencadenó la Segunda Guerra Mundial, y por eso se creó la Unión Europea, aunque no se llamó la Unión Europea siempre. ¿Cómo empezó la Unión Europea? Dos fechas fueron las que empezaron todo. La primera fue en 1951 con el Tratado de París y la creación del SECA, de la cual formaban parte Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos e Italia. La segunda fue en 1957 con el Tratado de Roma y la creación del CEE y las Comunidades Europeas. Después de eso, muchas cosas pasaron en la Unión Europea. En 1973 ingresaron Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En 1979 fueron las primeras elecciones directas del Parlamento Europeo. En 1985 se firmó el Acuerdo de Schengen. En 1986 ingresaron España y Portugal. En 1992 se creó la Unión Europea con el Tratado de Maastricht. En 2002 entró en vigor del euro. En 2007 se firmó el Tratado de Lisboa y, al final, en 2016, Reino Unido decide salir de la Unión Europea. Como en todo club hay quienes mandan más que otros. Por ejemplo, en la Unión Europea existen bloques como los 6 fundadores, que son Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania e Italia. O los 7 del sur, que son Francia, Italia, España, Malta, Chipre, Portugal y Grecia. En la Unión Europea, los países que más influyen son: 1. Alemania, 2. Francia, 3. Reino Unido, 4. Italia, 5. Polonia, 6. España. ¿Para qué sirve la Unión Europea? La Unión Europea está impulsando un espacio común de justicia y asuntos de interior, multiplicando la eficacia de sus estados en temas tan fundamentales como la lucha contra el terrorismo. También sirve para el comercio, mantener la paz y tomar decisiones en conjunto toda Europa. Datos importantes de la Unión Europea. No tiene presidente formal porque no le pueden dar ese nombre, pero sí existe el presidente del Consejo Europeo. El lema de la Unión Europea es Unida en la diversidad. Vamos a la línea del tiempo de la Unión Europea. En esta línea del tiempo vamos a ver el orden de los acontecimientos dentro de la Unión Europea. Iniciando en 1951 se crea el SECA con el Tratado de París, número 1. 2. En 1957 se crea el CEE en vez del SECA con el Tratado de Roma, número 3. En 1973 ingresa Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En 1979, por primera vez, son las elecciones del Parlamento Europeo. 5. En 1985 se firma el Tratado de Schengen. En 1986, un año después, ingresaron España y Portugal. En 1992 se creó oficialmente la Unión Europea, es decir, en ese año la Unión Europea se empezó a llamar Unión Europea con el Tratado de Maastricht. En 2002 entró en vigor del euro. En 2007 se firmó el último tratado en la Unión Europea, el Tratado de Lisboa. Y en 2016 Reino Unido decidió salir de la Unión Europea. Todos estos acontecimientos, desde el número 1, que fue en 1951, hasta el número 10 en 2016, han hecho que la Unión Europea sea lo que es actualmente. Sin estos acontecimientos, la Unión Europea no hubiera sido lo que es hoy. Esto es como la historia detrás de la Unión Europea. Ahora estamos en el álbum de la Unión Europea en el cual vamos a ver fotos de algunos de los acontecimientos de la Unión Europea. El primero es esta foto, que fue en 1951 cuando se creó el SECA. Esta es en 1957 cuando se creó el CEE en vez del SECA. O sea, que estas dos fotos son como las fotos que muestran cómo empezó todo. Y luego está en 1973, ya varios años habían pasado, y fue cuando ingresaron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. Luego, 6 años después, fueron las primeras elecciones directas del Parlamento Europeo. Aquí se ve cómo están votando, cómo están las casillas. Luego,
6 años después también se firmó el Tratado de Schengen. Aquí se ve como pues están ahí firmando, están ahí la gente importante presente. Y luego en 1986, un año después, aunque aquí no se ve bien, aquí dice 1986, ingresaron España y Portugal y pues aquí está la bandera de España y Portugal. Luego en 1992 fue cuando se creó la Unión Europea con el Tratado de Maastricht, que se empezó a llamar Unión Europea, ya no era el CEE, ya era la Unión Europea. Luego en 2002 entró el vigor del euro y al final en 2016 Reino Unido salió de la Unión Europea, lo cual fue algo muy inesperado porque pues Reino Unido era uno de los países más influyentes en la Unión Europea. Y esta es la reflexión. Yo creo que la Unión Europea tuvo tal vez un comienzo difícil como cualquier institución, pero creo que tuvo éxito porque fue creada para que los países pudieran hacer negocios en paz para no generar otra guerra europea. Y eso es muy bueno, para que ya no haya más muerte y destrucción. Y bueno, pues eso es todo. Espero que hayan aprendido algo nuevo de la Unión Europea, su historia, cosas que no sabían. Y pues muchas gracias por ver.